El pasado jueves se produjo la asunción del nuevo ministro de Transporte de la Nación. La designación recayó en un hombre de la provincia de Santa Fe. Estamos haciendo referencia al doctor Diego Giuliano, a quien vamos a saludar en esta mañana porque va a conversar con nosotros. Giuliano, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Ángel. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, la idea es conversar acerca de esta nueva etapa que se abre en el Ministerio de Transporte. Si bien es cierto, en sus primeras declaraciones dijo que iba a ser una continuidad. ¿Esto significa seguir con el trabajo que venían desarrollando Meoni primero y Guerrera después? Así es, así es. Nosotros cuando nos tocó llegar al Ministerio de Transporte, ustedes recuerdan que yo empecé en la CNRT, sí, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Me tocaba la etapa de fiscalización del transporte automotor, del transporte de carga, de los ferrocarriles. Por lo tanto, empecé la gestión en el Ministerio observando el sistema muy de cerca, en un área de control, y a partir de allí hay un plan de transporte, hay una política de transporte que se diseñó, que tuvo que ver mucho el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y que encarnó primero Mario Meoni, el ministro que hemos perdido, lamentablemente en un accidente de tránsito, y luego Alexis Guerrera, quien fue quien me convocó a mí para ser el secretario de Transporte de la Nación. Así que vengo en la gestión, conozco la problemática a partir de toda esa experiencia y vamos a hacer una continuidad que tiene que ver también con una superación de los objetivos que inicialmente hemos tenido, Ángel. Y dentro de esos objetivos hay uno que sobresale, o al menos el cual también usted ha hecho mención el día de su asunción, que tiene que ver con la modernización. ¿En qué se basa puntualmente esto? El transporte es fundamental para el desarrollo económico. Nosotros lo vemos desde allí. Tiene que ver con las economías regionales, tiene que ver con bajar los fletes, con bajar los costos logísticos, con que el trabajador o la pyme o la digamos la gran industria también, por supuesto, el pequeño productor agropecuario, el acopiador, que está ubicado en diferentes lugares de la Argentina, pueda llegar lo más rápido y más barato posible a los puertos, a la exportación de sus productos, a esa comunicación que necesitamos. Entonces, cuando por ejemplo en la ciudad de Santa Fe estamos invirtiendo más de 6.000 millones, bastante más, en lo que significa la circunvalación Santa Fe, y estamos bajando costos logísticos. Es decir, cuando en vez de 2 trenes por día van a poder circular 10 trenes, cuando en vez de atravesar la ciudad y bloquearla con el sistema ferroviario, lo que hacemos es superar 36 pasos a niveles, para que haya mayor conectividad dentro de la ciudad. Digo, todo esto tiene que ver con llegar a bajar los costos, a desarrollar un sistema que tiene que ser multimodal. Hoy el camión tiene que estar del lado del tren, y el tren al lado del barco, y el barco al lado del avión. Queremos decir, tiene que haber una relación de multimodalidad con el transporte que permita que se transforme en lo que tiene que ser, que es las venas del desarrollo económico, ¿no? Usted mencionó la palabra costos y bueno, la verdad que le tengo que hacer la pregunta porque hace rato que venimos hablando acerca del tema subsidio, lo que sucede en el interior, si lo comparamos con el AMBA, y cuál será la política al respecto en los próximos meses. Lo primero es aclarar que el subsidio no debe ser el único componente para la existencia del transporte, ni en el AMBA ni en el interior del país. Y es importante también desarrollar una gestión de transporte que cada vez sea más eficiente, que tenga mayor conectividad, que el vecino se sienta más cerca. Es decir, el subsidio no puede ser lo único de lo que hablemos, porque de lo contrario, bueno, es nada más que un aporte nacional que no tiene la repercusión que tiene que tener en el usuario. Por eso, con respecto a los subsidios, nosotros venimos superando algo que pasó en el 2018. Esto no nació de una fantasía, nació de que en el 2018 hubo un consenso fiscal en donde prácticamente eliminaron el subsidio al interior. Y lo hicieron además enganchando las 32 líneas de la ciudad de Buenos Aires al subsidio nacional. Esto fue un hecho que provocó una distorsión enorme en la Argentina, profunda. Y está bien cuando un gobernador, cuando un intendente dice, quiero replantear este tema. Ahora, nuestra gestión aumentó el 1.200
80% el subsidio al interior. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a aplicar. Porque fíjese usted que ahora el tema se discute en el Congreso argentino. Antes se discutía en una oficina, en un despacho del Ejecutivo. Hoy se discute en el Congreso, y el Congreso, que fue una gestión de Sergio Massa, cuando era presidente de la Cámara y después como ministro de Economía, el de duplicar el subsidio de un año al otro. Para el año que viene tenemos 85.000 millones previstos, es decir, casi el doble de lo que teníamos previsto y no aprobado por el Congreso, porque la oposición rechazó ese presupuesto en el año 2022, que es el año en que estamos hoy cursando. Entonces, todo eso son medidas que tienen que ir juntas para ir obteniendo el beneficio que necesitamos, que es ir, primero, logrando un equilibrio, una equidad federal, pero también respetando las jurisdicciones y la situación de cada uno y la planificación del transporte que tiene cada uno, porque el transporte en las provincias, en los municipios, es gestión de las provincias y de los municipios. Nosotros cooperamos y vamos a estar cooperando. Hace unos días, incluso con Guerrera todavía siendo ministro de Transporte, se produjo una reunión en la cual estuvo el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que tuvo que ver con la situación de la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué próximos pasos se van a dar allí? Así es. Yo acompañé en ese momento a Alexis Guerrera y en la reunión estuvieron representados los 7 gobernadores de las 7 provincias costeras de la Argentina, que de una manera inédita, digo inédita porque no había sucedido antes, pueden participar ya no en la opinión, sino en la decisión de lo que vamos a hacer con la vía navegable troncal Paraná-Paraguay. Y la verdad que fue una reunión muy positiva, porque los gobernadores marcaron un rumbo que el gobierno nacional acompaña, que es el rumbo de lo que vamos a hacer con la vía navegable en los próximos meses. Venimos de un tiempo en donde la vía navegable durante 26 años estuvo en manos de un concesionario privado, con el contexto de los 90, con las concesiones de aquella época. Y lo que hemos hecho es cambiar la situación, porque ahora tenemos un ente nacional de la vía navegable, el Ministerio de Transporte está allí, pero también están los gobernadores, y realmente hemos valorado, y esto sí es importante decirlo, la gestión que hizo el Estado en un año. Si usted mira, septiembre del 21 a septiembre del 22, el resultado de la vía navegable fue de 29 millones de dólares, algo que no estaba en ningún lugar durante la época de la concesión. Entonces, un resultado positivo de 29 millones de dólares que vamos a aplicar a acceso a los puertos públicos, a obras que tengan que ver con la capilaridad, digamos, con la ampliación de la vía navegable troncal. Es una gran ventaja, Ángel. Estamos hablando de una de las 3 grandes vías navegables del mundo. Usted tiene el Mississippi, tiene el Volga y tiene fundamentalmente el Paraná-Paraguay. Y esto tiene que servir para también bajar costos logísticos, para que el pequeño productor, el acopiador, el pyme, el que tiene una pyme en Misiones, en Formosa, en Santa Fe, en cualquiera de su extensión enorme de la vía navegable, en el Chaco, en Entre Ríos, Corrientes, tenga la posibilidad de acercarse al océano como se acerca hoy el que está dentro del tramo más competitivo de la vía navegable, que es Timbúes, Río de la Plata. Entonces, vamos a ir por ese lado, como les digo. Giuliano, le agradezco el contacto con Buen Santa Fe, lo mejor en la gestión y le mandamos un abrazo desde aquí. Un saludo para todos los santafesinos, las santafesinas, mis coprovincianos, y a disposición, como siempre. Que tenga buen día.